Hola, esto es iCast News, transmitiendo desde Naciones Unidas en Nueva York. Este programa es Safety Net. Y hoy nos acompaña Amada Benavides de Pérez, miembro del Grupo de Trabajo sobre Mercenarios del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. La entrevista giraría en torno a la conferencia de prensa que ofreció sobre mercenarios en América Latina. ¿Hay un cálculo de cuántos mercenarios o contratistas militares y de seguridad privada hay en la región? Gracias, Mauricio. Gracias por invitarme a esta presentación. Me parece importante en este momento definir que los dos fenómenos son fenómenos similares, pero diferentes. Entonces, tenemos por un lado los mercenarios que actúan a título individual, que tienen unas características definidas en el protocolo 1 adicional a los convenios de Ginebra, recogida en la Convención de Mercenarios, y por otro lado están los contratistas de seguridad o contratistas militares. Repito que siendo fenómenos similares, son fenómenos que presentan diferencias, que tienen características, fundamentalmente siendo una personas a título individual y las otras personas que han sido contratadas por una compañía que a su vez tiene un contrato o con un Estado o con una organización no gubernamental o con una organización internacional. Lo que quiero decir aquí es que ambos fenómenos, siendo diferentes, como tienen el monopolio, como manejan la fuerza y como manejan la seguridad, tienen la posibilidad o el riesgo de estar vinculados con violaciones de derecho, con crímenes o con actividades que afectan los derechos humanos de las personas. En ese sentido, hay riesgos inminentes en ambos escenarios, siendo efectivamente las empresas de seguridad y los contratistas en este momento un fenómeno que viene en crecimiento para todo el mundo, para escenarios de guerra, para escenarios que no son conflictos armados, pero son otro tipo de conflictos, y que los mercenarios, sin haber desaparecido, están cada vez siendo menos evidentes porque muchas veces han mutado sus actividades en las actividades de contratistas. ¿Hay un cálculo de cuántos hay y si han aumentado mucho en los últimos años? Los dos casos más relevantes son el caso del Plan Colombia y del Plan Mérida. En el Plan Colombia tenemos aproximadamente unos 600 contratistas trabajando en Colombia bajo el marco del Plan Colombia, permitidos por el gobierno. En el Plan Mérida no hay un cálculo todavía oficial de cuántos serían las personas que están trabajando en este marco, pero sí tenemos el cálculo recientemente dado por el Congreso norteamericano, por una congresista, que nos habla que la relación de estos dos instrumentos que trabajan la lucha antinarcóticos, el 57% de los recursos van para las empresas, de las cuales un 80% están ubicadas en Colombia y solamente un 7% en México y otros en otros lugares del mundo. 57% de 3.200 millones de dólares en los últimos 4 años. Efectivamente, ese es el cálculo. Quiere decir que más de la mitad de los recursos ofrecidos para esta lucha antinarcóticos han ido a las compañías y que ellas han operado principalmente estos recursos haciendo compras logísticas de material como helicópteros, aviones, equipos, es decir, que realmente no llegan al país donde está afectado estos fenómenos y donde se ha firmado el acuerdo bilateral con los gobiernos. Estos 3.200 millones de dólares solo toman en cuenta los montos del Plan Colombia y del Plan Mérida. No ayuda externa a estos programas. Exactamente, solamente estos dos montos. ¿Las regulaciones nacionales y regionales son adecuadas para las operaciones de estos grupos? No, y desafortunadamente tanto en el marco del Plan Colombia como en el marco del Plan Mérida no hay una injerencia de los gobiernos nacionales para controlar a estos contratistas. Ambos planes permiten que sea directamente el gobierno norteamericano, bajo el contrato que se tiene o con el Departamento de Estado o con el Departamento de Defensa, quien haga el control directo de estos contratistas. Sumado a esto, y específicamente estoy hablando del caso de Colombia, que el acuerdo permite la inmunidad para estas personas. Quiere decir que si llegan a cometer algún ilícito, alguna violación de derechos, algún crimen,
están totalmente inmunes y que no serían juzgados ni en Colombia ni en México, tal como pasa también en Irak. Son juzgados si es posible y si es, que tampoco ha sido el caso, en los gobiernos, en el estado de origen. ¿Ya se han presentado violaciones a derechos humanos en Colombia o en México de parte de estos grupos? Efectivamente, en México hemos documentado, y los informes del grupo de trabajo han documentado varios casos, entre ellos el tema de las fumigaciones que han afectado a los campesinos que están en el borde de la frontera entre Colombia y Ecuador. De hecho, ya hay una alegación que se cursó ante las autoridades norteamericanas porque los campesinos que estuvieron afectados por las fumigaciones hechas en el marco del Plan Colombia, se comprobó que las mujeres tenían daños genéticos irreparables. Esto llevó a una alegación de 1.100 campesinos ecuatorianos ante el gobierno norteamericano, de la cual todavía no hay una respuesta porque se aceptó parcialmente la alegación, pero parcialmente se negó. También tenemos el caso, por ejemplo, de unas niñas en Melgar, cerca a la base de Palanquero, que fueron abusadas sexualmente por contratistas, y los contratistas no tuvieron ninguna acusación en Colombia por el tema de la inmunidad. Fueron a Estados Unidos y tampoco se ha podido seguir el caso porque para las familias en Colombia, en una población muy pobre de Colombia, es muy difícil seguir un caso en Estados Unidos. Entonces, puedo por lo menos mencionar estos dos casos, dejando de lado otros que también preocupan al grupo. ¿En México se han registrado estos casos? ¿Han documentado ustedes? En México el tema del Plan Mérida es realmente nuevo, y el uso de las compañías. No tenemos casos documentados. Tenemos casos de otras compañías de seguridad que están fuera de este marco, pero que también han afectado en México. Y hubo el año pasado, una denuncia hecha exactamente por un representante mexicano que hablaba de que en Guanajuato había la presencia de compañías militares extranjeras entrenando a la policía y a compañías nacionales en técnicas de tortura. Entonces, esto es bastante diciente de un poco el alcance que tienen, digamos, estas compañías en términos de respeto a los derechos humanos, y también de que si ellas ofrecen entrenamiento, ¿qué tipo de entrenamiento están ofreciendo? Claro. O sea, este cálculo del Congreso de 3.200 millones de dólares en 4 años no es exhaustivo para nada. Hay muchas compañías contratistas que operan tanto en Colombia como en México fuera de este plan. Claro que sí, claro que sí. ¿Y ustedes tienen una idea de cuántas son? En Colombia se ha calculado que existen, en el marco del Plan Colombia, unas 25 compañías operando. Fuera del marco del Plan Colombia están otras 20 compañías que son tanto norteamericanas como israelíes, y que operan, digamos, también en acciones de logística, inteligencia, apoyo y entrenamiento a la Policía Nacional, al Ejército Nacional. Digamos, hay unas 20 compañías. Eso en el caso de Colombia. Vuelvo a repetir que en el caso de México el grupo no ha tenido la oportunidad de seguir tan de cerca el fenómeno. Ya se solicitó una visita al Estado mexicano que esperamos que sea prontamente diligenciada para poder en situ, en campo, evidenciar un poco más qué pasa con el fenómeno. En el caso de México, los cárteles de la droga reclutando gente, a veces se dice que de Centroamérica con una instrucción militar muy avanzada, ¿se podrían considerar como mercenarios los reclutamientos de parte de estos cárteles? Claro, Sí. claro que sí. Y efectivamente es cuando yo le digo que son dos fenómenos diferentes, ¿no? El mercenario es toda aquella persona no perteneciente a un país que va a trabajar en otro, en acciones de uso de la fuerza o de la seguridad con fines de lucro. Y esto se hace a título individual, como el que usted acaba de mencionar, todas estas personas que probablemente puedan ser contratadas por grupos no legales, y por otro lado las que son contratadas en el marco de un acuerdo legal entre estados o por las compañías, por las organizaciones no gubernamentales, etcétera. Son dos fenómenos, pero claro, estas personas podrían considerarse mercenarios trabajando en México. ¿Los gobiernos tienen algún dicho, pueden vetar, digamos, alguna compañía que opere? Por ejemplo, DynCorp tiene una larga lista de acusaciones que incluyen tráfico de personas,
abusos sexuales en varios países donde han operado. ¿Puede un país decir, no quiero que esta compañía entre por su historial? ¿O? Tal como opera, tanto en Irak, Afganistán como en Colombia, no hay posibilidad de que el país anfitrión, de que el país territorial donde operan las compañías pueda hacerlo. Es una autonomía del gobierno norteamericano, en este caso, definir qué compañías. Y me gusta mucho que haya tocado el tema de DynCorp, porque justamente esta fue la compañía que tuvo el tema del abuso sexual de las niñas en Melgar, además de un tema de manejo pornográfico con menores de edad. Entonces es la misma compañía que está operando en diversos escenarios y que sigue siendo contratada por el gobierno norteamericano para estos usos. Es más, es la que tiene los mayores recursos en el marco de estos dos planes. En ese sentido, y quisiera avanzar un poco hacia no tanto el fenómeno en sí mismo de la problemática, sino de qué ha avanzado el grupo de trabajo, está sugiriendo, propuso una convención internacional que en este momento está discutiéndose en el Consejo de Derechos Humanos para controlar este accionar de las compañías. Entonces sería una convención que tiene que ver con la regulación, con la rendición de cuentas, con la reparación a las víctimas, que pide el mayor control del Estado sobre las empresas y que además propone un comité internacional para sancionar aquellas acciones que no se pueden sancionar desde los ámbitos nacionales. ¿Se podría entender esto prácticamente como una invasión? Digamos, no hay tropas de Estados Unidos en México, o entiendo que directamente en Colombia, pero bueno, están estos contratistas. ¿Se podría ya ver así como una intervención militar de Estados Unidos no regulada? Pues en Colombia sí hay tropas, están permitidas hasta 2.000 contratistas, si no estoy mal, puedo equivocarme en la cifra, están permitidas en el marco del Plan Colombia, están permitidas tanto las tropas como los contratistas. Sin embargo, quiero decirle que este acuerdo, el último acuerdo que fue firmado para la última fase de la presencia norteamericana fue vetado por la Corte Constitucional colombiana. Sin embargo, a pesar de eso, las compañías siguen operando en Colombia, a pesar de que el acuerdo fue vetado por la Corte Constitucional. Hemos insistido en que de alguna forma estas son nuevas formas de colonialismo. Es decir, que reflejan nuevas formas de colonialismo acorde con lo que son la nueva dinámica de la guerra, los nuevos actores de las guerras, ¿no? Entonces, podemos hablar no de una invasión, pero sí de nuevas formas coloniales. Y la tendencia está en crecimiento, ¿no? La tendencia está en crecimiento. Creo que hay que hacer una revisión muy fuerte por parte de las organizaciones no gubernamentales para revisar este fenómeno, para estar pendiente de este fenómeno, porque es algo de lo cual no se habla mucho y que deberíamos estar cada vez más atentos a mirar qué pasa con este fenómeno, que también incluye la exportación de personal latinoamericano a otras guerras. El grupo de trabajo siguió el reclutamiento de personal peruano, chileno, colombiano, hondureño en Irak y Afganistán, la violación de muchos de sus derechos laborales, la muerte incluso de personas que no fueron reparadas, y también muy recientemente la vinculación de personas colombianas por el mayor creador de estas empresas, el señor Eric Prince, ex directivo de Blackwater, directivo de Sea Service, y que ahora presta sus servicios en los Emiratos Árabes, donde se constató la presencia de 40 personas colombianas contratadas para trabajar en estos Emiratos Árabes en otras formas de guerra, pero también en otras formas de conflicto. Pues le agradezco mucho su tiempo y su presencia. Muchas gracias, Mauricio. A usted. Muchas gracias por estar con nosotros. Esto fue ICAST News, transmitiendo desde Naciones Unidas en Nueva York, y este programa fue Safety Net. Mi nombre es Mauricio Guerrero. Muchas gracias.